Gracias, muchísimas gracias por seguir con Uno más Uno. Le damos la bienvenida ahora a Nelson Suárez, economista, un experto en muchos temas de economía, pero sobre todo en presupuesto, impuestos y esas cosas. Nelson, bienvenido. Gracias, Alberto. Para mí ya Uno más Uno, desde los tiempos del maestro Juan Bolívar, Sí. es una casa que... Y ha venido en distintos roles, Sí, Nelson, sí. aquí a este programa. Es un placer comunicarme con el público de Uno más Uno. Sí. Nelson, el presupuesto, ¿qué es lo que pasa? Que todavía no lo han terminado de sancionar en el Congreso Nacional. Bueno, yo pienso que realmente es muy raro que ya ha entrado diciembre en un nivel, el presupuesto general del Estado no haya sido aprobado. Tengo entendido que ya la comisión bicameral que está siguiendo el presupuesto 2024 Tiene un informe. ha estado trabajando. De hecho, he visto varios encuentros que han realizado con el personal y los técnicos del área de Hacienda y de presupuesto. Entonces, posiblemente esté influido esto por el tema de que estamos ya en un periodo electoral. Entonces, obviamente, cada uno de los sectores que intervienen en el Congreso, con su justa razón, van a tratar de buscar que ese presupuesto sea, no le impacte negativamente, que le impacte positivamente. Pero yo pienso que... Usted ha revisado el contenido del presupuesto. Claro. Y ha opinado. ¿Cuál es en sentido general, cómo ve el presupuesto y cuáles serían los puntos nodales del mismo? Bueno, yo he estado repitiendo en torno al presupuesto del 2024 y he estado citando al actual ministro de Economía, Pavel Iza, que en el 2017 él escribió un artículo muy significativo sobre el presupuesto 2018, donde él decía el presupuesto 2018 en piloto automático. Y un poco él argumentaba con mucho fundamento. Pavel es uno de los economistas que escribe con más claridad y con más fluidez y facilidad de entender, que bueno, el presupuesto 2018 se estaba haciendo y era un presupuesto más o menos repetitivo. Este presupuesto 2024 no es lo diferente. En la última década, la dinámica que se ha seguido. El presupuesto es prácticamente lo mismo. Tenemos un componente importante de gasto en nómina y remuneraciones. Tenemos una cuestión que posiblemente es el principal problema que tenemos, y es que tenemos un servicio de la deuda con un peso, pero cada vez más creciente en el presupuesto. Es decir, ahora nosotros tenemos 294.000 millones para pago de intereses en el presupuesto del próximo año. Eso es mucho dinero. Y cerca de 105.000 millones de pesos de amortización de deuda. O sea, eso es el 26% del presupuesto. Eso es alrededor de un 5.5% del PIB. Y el presupuesto para el próximo año contempla más endeudamiento. Claro, porque hay un déficit que hay que suplir. Claro, porque nosotros desde 2008 hemos entrado en lo que los economistas técnicos más avesados definen como un déficit estructural. Un déficit estructural que anda rondando alrededor del 3%. Para el próximo año está previsto un 3.1% del PIB. Esos son 232.000 millones de pesos aproximadamente, porque exactamente se repite esa dinámica. Por ejemplo, yo hice unos números. Para el presupuesto 2024, lo que yo llamo gasto de funcionamiento del Estado, o sea, eso es para funcionar, solo que aquí incluyo el presupuesto de educación y el presupuesto de salud global, que son para mí, y el presupuesto de la presidencia. Entonces, cuando yo tomo eso, esos son 724.000 millones de pesos. Esos son el 9.8% del PIB. Comprometido de entrada.
Con los gastos del gobierno. Con los gastos, pero no gastos para inversión, sino los gastos de funcionamiento del gobierno. Entonces, cuando tú a eso le sumas un 5% de servicio de la deuda, ahí está el 14% que yo voy a cobrar de impuestos, que tengo previsto cobrar de impuestos. O sea, los ingresos del gobierno... Ahí se van todos los ingresos del gobierno. Prácticamente. Entonces, es un presupuesto ya muy repetitivo, lo cual está llamando a tomar acciones para corregir. Esas acciones no van a llegar antes de las elecciones. No, ya no es posible. Pero hay que suponer entonces que cuando termine el proceso electoral, sea reelecto o no, o sustituido el presidente de la República, habrá que meter al país en un proceso de reforma impositiva. Si no hay, bueno, yo a veces cuando oigo el concepto de reforma impositiva, normalmente la gente entiende una reforma impositiva, tú poner más impuestos, bueno. Es que eso es lo que hemos hecho prefiero siempre. Llamar. Por eso no hablo de reforma fiscal, porque lo que es lo que se ha hecho siempre. Sí, entonces lo que está planteado es lo siguiente, es obvio que la dinámica que llevamos en términos del endeudamiento, y sobre todo, a mí no me interesa mucho el tema del endeudamiento como proporción del PIB. A mí me interesa el endeudamiento por la carga que significa su servicio en términos de los ingresos del país. Si yo tengo 900,000, digamos 1 billón de ingresos por impuestos, o del ingreso para el gobierno para el próximo año, y tengo 398,000 millones de pesos que tengo que pagar de servicio de la deuda. Eso es 1/3 de los ingresos. Entonces, eso sí es un problema serio. Entonces, cualquier gobierno a partir del próximo año se va a ver obligado a hacer un ajuste para tener más espacio fiscal. ¿Y qué es espacio fiscal? El espacio fiscal se puede conseguir de 2 formas. O reduce gastos, aumenta ingresos, o hace una combinación de ambos. Entonces yo lo que creo que lo correcto, lo racional, lo adecuado, es hacer una reforma o un ajuste fiscal que combine a ambos elementos. Es decir, cualquier gobierno que venga va a tener que obtener, yo digo en términos generales, un 3% del PIB en términos de espacio fiscal. Esos estamos hablando exactamente de 240, 250 mil millones de pesos. Que tendría que buscar. Que hay que, para tú detener el tema del endeudamiento continuo y quitarle presión en el futuro al tema del servicio de la deuda. Pero y sobre todo al pago hay de algo intereses. que a los gobiernos no les gusta, sobre todo cuando tienen vocación de reelección, que es limitar el gasto. Limitar inclusive el presupuesto. Todos los años el presupuesto es mayor que el anterior, sin tener los cuartos, sin haber generado los ingresos necesarios para hacer eso. Sí, ahí hay planteado un problema. Nosotros, de hecho, como economía, el tamaño de la economía con relación al tamaño del gasto público, lo que se tienen todos los datos que se comparan con los países iguales de Latinoamérica, es que tenemos un nivel de gasto público bajo. Aunque el nivel de gasto público en términos generales anda alrededor del 18% del PIB, pero cuando yo le incluyo la deuda, el servicio de la deuda, eso llega a un 20, 21%. Entonces nos decimos, tenemos bajo gasto público. Ahora, puede ser que tengamos un gasto público que no sea de muy buena calidad. Puede ser que tengamos, en términos de instituciones públicas, una multiplicación. Aquí hay instituciones públicas que hacen la misma función por triplicado, claro, por duplicado. La eficiencia del Estado. Entonces ese tipo de cosas ya hay que ir pensando en cómo irla ajustando, cómo irla corrigiendo. Entonces, lo que se plantea quizás no es reducir el gasto porque el Estado y el gobierno, tanto el sector central como el sector descentralizado para el próximo año, van a pagar sueldos y remuneraciones y contribuciones a las remuneraciones por 426 mil millones de pesos. El quitarle a la economía dominicana en una economía en la cual el sector privado
genera muy poco trabajo, muy poco empleo. Y de hecho muy poco empleo de calidad. Pero dice que el empleo depende principalmente del sector privado. Bueno, del sector privado, porque obviamente nosotros podemos estar hablando de un total de empleados, tanto formales como informales, de 4.8 millones. La mitad, más de la mitad es informal. Son la gente que se Por gana ahí la sí que está el vida, problema. que se gana la vida son cuentapropistas, Sí, fundamentalmente. autónomos, como le llaman en Entonces, España. el sector privado produce 1.300.000, 1.400.000 empleos, pero el sector público produce 700.000 empleos. Dentro de ese paquete, que es un peso fuerte. Entonces, tú reducir el gasto público de manera brusca puede tener un impacto negativo sobre... Ahora, sí, nosotros tenemos planteado los retos de que hay que mejorar mucho el gasto público. A veces el gobierno, oigo en la publicidad, que me rinde mucho el dinero, eso yo no tengo datos que me permitan demostrarlo. Porque la dinámica del sector público dominicano, que está muy influenciado por los temas del clientelismo político, es el mismo. O sea, el gobierno posiblemente canceló 350.000 empleados públicos cuando entró en el 2020, pero nombró 400.000 de lo que, bueno, como dicen, tenemos que entrar porque tenemos 16 años fuera del gobierno. Entonces, esa situación no ayuda. No ayuda. Pero, en términos de inversión pública, por ejemplo, tenemos los menores niveles de inversión pública de los últimos años. Lo hemos tenido en los últimos años, quizás muy impactados por todas las situaciones que hemos tenido de crisis, tanto nacionales como internacionales, crisis sanitaria con el tema de la COVID-19. Pero lo cierto es que tenemos retos planteados muy serios en materia fiscal para poder garantizar la estabilidad. Nosotros tenemos en el país, hemos gozado los últimos 20 años, no es una cuestión que sea de ahora ni de una estabilidad no tanto macroeconómica, sino de una estabilidad inclusive social, política. A pesar de que somos protestantes, de que a cada rato estamos, pero la sociedad dominicana tiene un nivel de estabilidad. De hecho, yo digo, una función de este gobierno y del que venga, en el entorno internacional que tenemos tan convulso, tan complicado, con estos problemas geopolíticos que están resurgiendo. Ahorita venía viendo en la radio la amenaza de que Venezuela haga una acción militar contra Guyana por un tema que a veces yo no sé, los políticos sacan a relucir estos temas de nacionalismo extremo y de chauvinismo, exactamente para sacarle ventaja política. Aquí no tenemos la excepción, lo utilizamos el tema haitiano normalmente como un argumento político para exacerbar un sentimiento que tienen todas las naciones, que es un sentimiento como de nacionalismo. Nelson, se nos acabó el tiempo, pero quisiera ya finalmente, y resumiendo, ¿qué va a pasar con el presupuesto? ¿Se va a aprobar igual? ¿Se incluirá la enmienda que ha mandado la adenda que ha mandado el Poder Ejecutivo? Bueno, eso quizás sea uno de los elementos que esté retrasando. El tema de que el gobierno, con la renegociación del contrato de Aerodón, está incluyendo unos 775 millones de dólares, que quizás una parte de los políticos de oposición están pensando o lo ven como un elemento de que tú lo vas a utilizar políticamente. Pero no va a usar tanto en los próximos 6 meses que quedan para la campaña. Sí, no, claro, y además que bueno, depende de si los que están negociando con el gobierno han decidido entregarle ese dinero al gobierno desde ahora, porque creo que el gobierno, una de las adendas que está haciendo es incluyéndolo en el presupuesto de este año. Bueno, porque el dinero sería para invertirlo ese año. Sí, entonces... Lo que digo es que el año, mayo, son 5 meses. Sí, entonces la oposición va a ver eso como que es un lío. Que es un elemento que el gobierno lo está utilizando para hacerle favor a su campaña. Y obviamente van a poner... Esa es la ventaja que tienen los gobiernos contra el poder. Además el tema también está planteado de que no le conviene a la misma oposición, no le conviene, porque lo que te dice la ley es que si no se aprueba el presupuesto al 31 de diciembre,
entonces se reconduce el presupuesto de este año, el gobierno empieza a ejecutar y luego cuando se apruebe hacen los ajustes que sean. Así es. Pero realmente... Le dejaría la mano libre al gobierno. Incluso. Sí, pero sí tenemos retos serios en materia fiscal, que si no los enfrentamos ahora, no los enfrentamos en el próximo periodo de gobierno, es posible que entremos entonces en alguna dificultad. No, pero hay consenso en la sociedad dominicana en que después de las elecciones viene el palo. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Gracias a Nelson Gracias a ti, por atender siempre a nuestras invitaciones. Y nada, usted es un consultor honorífico de este programa muchas gracias, en materia económica. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con dos líderes campesinos. Se trata de Martín Ibar Piña y Rufino Herrera. Así que vamos a hablar del campo, damas y caballeros. Un momentito.